Europa antes de los imperios, tribus, mitos y fuego. Antes de los reyes, antes de las legiones, hubo fuego, hambre y sueños. Europa no era aún un continente civilizado, sino una tierra primitiva en transformación. Una Europa salvaje y densa. Bosques inabarcables que cubren el horizonte, ríos intomables, cielos grises cargados de misterio. Entre la maleza, se ve una figura cubierta con pieles, un cazador neolítico que observa el amanecer desde lo alto de una colina. Los hombres no vivían en ciudades, sino en chozas de barro y madera. No tenían dioses con templos, sino espíritus en cada roca, cada árbol, cada relámpago. La revolución neolítica no llegó con violencia, sino con una quietud radical. Por primera vez, los humanos dejaban de correr tras la presa. Aprendían a sembrar, a esperar, Con la agricultura nació el asentamiento, con el asentamiento, la memoria. La domesticación de animales cambió para siempre la relación con la naturaleza. El perro ya no era un cazador rival, sino un guardián fiel. La cabra, el cerdo, el buey, bestias convertidas en aliados del sustento. En este nuevo orden, surgieron los primeros altares. No eran de mármol, sino de piedra rústica. Estaban en las islas, megalitos alzados con fuerza humana y memoria. Lugares donde se observaban los cielos y se honraba a los muertos. Las sociedades eran tribales, organizadas por clanes y lideradas por jefaturas temporales. No había burocracia, ni ejércitos, ni escritura. Pero sí había ley, moral, sagrada, transmitida por los ancianos y los espíritus. La espiritualidad era profunda y envolvente. Animismo puro, los ríos tenían voz, las montañas guardaban silencio. El chamán, vestido con pieles y huesos, guiando entre lo visible y lo invisible. Sus rituales no eran espectáculos, sino contacto. Fuego, sangre, no para matar, sino para abrir el mundo invisible. No había países. No había fronteras. Solo dioses ocultos en los árboles, espíritus en las piedras y hombres que escuchaban. Un grupo de druidas eleva las manos al cielo, rodeadas de piedras erguidas en fuego ritual. Las hojas tiemblan como se escuchan. Se oye el eco de un cuerpo cercano. No tenían templos de mármol, ni estatuas de sal. Tenían bosques. Tenían palabras. Y con eso construyeron un universo. Los celtas surgieron en el corazón de Europa, descendientes de pueblos indoeuropeos que migraron desde las llanuras del Danubio. Entre los siglos XV y V a.C., se expandieron por Galia, Britania e Hispania, sin necesidad de ejércitos organizados ni de capitales. Su fuerza era la red invisible del clan y la tradición oral. Vivían según los ciclos de la naturaleza. El tiempo era sagrado, celebraban el fin del verano en Samaín, el renacer del fuego en Beltane, la fecundidad de la tierra en Imbolc. Cada estación tenía su espíritu, cada sombra, su historia. La escritura era rechazada. Creían que las palabras tenían poder solo cuando eran vivas. Por eso, su historia fue tejida en la voz de los bardos y la sabiduría de los druidas, figuras que eran a la vez jueces, médicos, sabios y sacerdotes. Formarse como druida requería décadas de memorización, saber era un acto sagrado. Respetaban profundamente la naturaleza. Los árboles eran santuarios. El roble, en especial, albergaba lo divino. Los ríos no eran simples corrientes, eran moradas de diosas. Y el cielo, una cúpula viva conectada por símbolos solares que trazaban en espirales, nudos, animales entrelazados. Sus armas no eran solo herramientas de guerra, eran arte. Espadas y escudos decorados con formas que hablaban de poder, linaje y cosmos. Sus cuerpos también eran lienzos, tatuajes, pintura, joyería de metal fino. Los celtas no construyeron imperios, construyeron memoria. Su historia se tejía con la voz, no con la piedra. Y en sus rituales, la sangre era tan sagrada como la lluvia. Íberos y tartesios, el misterio de Hispania. Al oeste de Europa, donde el sol duerme cada noche, surgió una tierra de enigmas. Hispania. Hogar de guerreros orgullosos y reinos envueltos en mito. Eran pueblos de frontera, entre lo salvaje y lo sagrado, entre lo desconocido y lo eterno. Los íberos eran un mosaico de tribus independientes, guerreros formidables que decoraban sus escudos tanto como perfeccionaban sus lanzas. Sus ciudades, elevadas sobre colinas, miraban los valles como centinelas eternos. Tenían santuarios ocultos y rituales complejos, guiados por una espiritualidad que se comunicaba en piedra y silencio. Su escritura, semisilábica, aún no ha sido descifrada por completo. Es un mensaje perdido en el tiempo, tallado en cerámica y metal. Una lengua que espera despertar. Entre sus símbolos, una figura destaca, la Dama de Elche. No sabemos si fue reina, diosa o sacerdotisa. Pero su rostro de piedra, sereno e inmortal, nos observa desde la eternidad con la mirada de un pueblo olvidado. Más al sur, los griegos y romanos hablaban de Tartesos, una tierra rica en metales, bañada por ríos sagrados. Algunos creyeron ver en ella a la Atlántida. Otros, simplemente, al primer reino de Occidente. Los tartesios comerciaban con fenicios, traían vino y arte del oriente, fundían metales preciosos y honraban a los astros. Su civilización fue absorbida por el tiempo, pero sus ecos aún resuenan en los mitos del sur de España. En Hispania se forjaron civilizaciones que hablaron con los dioses y comerciaron con el oriente. Hoy, sus voces se oyen solo en la piedra y en el silencio. Los pueblos germánicos, guerreros del norte. Donde la nieve cubre la tierra y los cuervos vigilan los cielos, hombres de escudos redondos y largas barbas aprendían a luchar y a cantar su historia. Una mañana helada.
El sol apenas asoma entre nubes de hielo. Guerreros envueltos en pieles entrenan en silencio. Se oyen tambores, rezos guturales, y una madre enseña a su hijo el significado de una runa tallada en madera. No vivían para conquistar tierras, sino para protegerlas. Su patria era el bosque, el clan y el honor. Los pueblos germánicos nacieron de la dureza del norte, Escandinavia y las tierras brumosas del continente europeo. Vándalos, visigodos, suevos, francos y lombardos compartían raíces comunes, pero cada tribu tenía su alma, su historia y su canción. La sociedad era tribal. El jefe no era rey, sino líder en la batalla y protector del pueblo. Las leyes se dictaban en asambleas, y la palabra empeñada valía más que cualquier escritura. Vivían en aldeas de madera, rodeados de bosques y lagos, donde los lazos familiares eran la base de toda estructura social. Su religión era poderosa y sombría. Thor, el dios del trueno, protegía con su martillo. Wotan, señor de la sabiduría, caminaba entre los hombres disfrazado. Freya, diosa del amor y la guerra, recibía a los caídos junto a Odín. Las runas no eran solo letras, sino oráculos grabados con sangre y fuego. La economía era simple pero resistente. No comerciaban como Roma, vivían de lo que criaban y cazaban, ganado, pieles, hortalizas. El trueque era común, el oro raro. La riqueza se medía en valentía, lealtad y en la historia que otros contaban sobre ti. No escribieron libros, pero sus historias sobrevivieron en cantos alrededor del fuego, en poemas de batalla, en relatos transmitidos de padre a hijo. No vivían en ciudades. No querían imperio. Querían honor. Su historia no se escribió, se cantó al calor del fuego y el estruendo del combate. Las fenicias se alzan en el horizonte. Marineros descalzos descargan ánforas, metales, telas y rollos escritos. Las orillas del Mediterráneo se llenan de voces nuevas. Un niño europeo observa, escondido entre rocas, el primer contacto con el otro mundo. En las costas de Hispania y el sur de Europa, comenzó un latido distinto. No era tribal. No era ancestral. Era urbano. Los fenicios, hábiles navegantes de Tiro y Sidón, trajeron consigo mucho más que productos. Trajeron el alfabeto, la medición exacta, la idea de comercio organizado. Fundaron Gadit, la actual Cádiz, un puerto que sería ventana del mundo. Pronto, los griegos también tocaron estas tierras. Fundaron Emporión, en la costa este de Hispania, y llevaron con ellos vino, aceite, arquitectura y una forma nueva de mirar la vida, con lógica, con arte, con producción. Estas interacciones no fueron conquistas, sino contagios. El mar no fue frontera, sino puente. Y donde antes había aldeas de madera, comenzaron a levantarse plazas, murallas, mercados, ciudades. Confluían culturas, religiones, tecnologías. Los pueblos europeos, hasta entonces aislados, comenzaron a transformarse en ciudadanos, en comerciantes, en herederos de un saber compartido. Los barcos trajeron algo más que mercancías, trajeron ideas. Y con ellas, los pueblos de Europa despertaron. Sobre una llanura bañada por el sol, se alzan lentamente las columnas de una ciudad naciente. En la distancia, campesinos labran la tierra. Niños juegan junto a comerciantes. Al fondo, una barca llega a la costa. El mar refleja el cielo y el porvenir. La historia que conoces aún no ha comenzado. Pero en los susurros del bosque, en los huesos enterrados bajo colinas antiguas, Europa ya soñaba. Y pronto, comenzaría a escribir.